Bueno, queridos amigos, tenemos que llegar a la conclusión de que no son felices o tranquilos los tiempos que corren para el gobierno nacional. Llega a la Cámara de Representantes, le meten una paliza, pero una paliza de aquellas monumentales. ¿Pero qué fue eso, doctor Londoño? ¿Eso fue un error de cálculo del presidente Duque? Porque el presidente tenía que saber que si objetaba, pues se haría trámite en el Congreso. ¿No tenían bien calculado los votos? ¿Las posibilidades? Pues mire, es yo, que- yo sí creo que es un error, y usted lo referenciaba en su editorial, doctor Fernando, cuando hablaba de los asesores jurídicos y políticos que tenga el presidente Iván Duque para poder enfrentar estas situaciones. Uno entiende que él tiene muchos asuntos en su cabeza, un país, hay que decirlo, que está incendiándose por partes, por cuenta de la coca, por cuenta de la minga, que es la misma coca, por cuenta de las FARC, que son las disidencias, por cuenta de los pelusos, los puntilleros y todos los demás problemas graves que tiene la nación, que todos derivan, obviamente, del narcotráfico. Pero mire, les cuento algo que me dejó aterrado y que habla de pronto de alguna improvisación, ustedes me corrigen. Arrancada la sesión sobre las 4 de la tarde en la Cámara de Representantes, el país estaba expectante de lo que ocurriera en esa célula legislativa, aun cuando se preveía que pues iban a derrotar al presidente Iván Duque. Arranca la sesión y entonces se propone por parte de Eduardo Rodríguez que se aplace la votación de las objeciones del presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria. Pues ahí quedamos todos como, ¿qué es lo que está pasando acá? Desde el gobierno envían una razón para retirar 2 de los 6 artículos objetados y que por ese motivo tendría que volver a estudiar la subcomisión y pues tendría que votarse en otra semana las objeciones al proyecto de ley estatutaria. Se votó esa proposición, obviamente fue una aplanadora la que le pasó por encima, los derrotaron con eso y bueno, eso no sirvió. Plan B. Aparece un trino del señor presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías, que dice, saca una teoría jurídica, que no sé de dónde. ¿Que de dónde la saca, no? Sí, que no sé de dónde, que no se podía votar en Cámara las objeciones del presidente de la República porque el proyecto había salido de Senado y tenía que volver a Senado y que primero era Senado y no Cámara, no sé de dónde lo saca él así, y entonces que no podía votar Cámara. Proposición que también se hunde por la aplanadora, que luego le daría hundimiento a las objeciones del presidente de la República. Entonces uno dice, aquí hubo un alto nivel de improvisación. Estaba la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en el recinto. Estaba la ministra de Justicia, Gloria Borrero, que hay que decirlo, ella es una de las que dice que la JEP llegó para quedarse como gran cosa, como gran descubrimiento. Y estaba el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien ha sido, hay que decirlo, el más serio contendor y defensor mejor de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Que es otra paliza para él. Porque además, sí. obviamente lo de ayer, usted lo dice, fue una aplanadora. ¿Quién tiene a su cargo el manejo del Congreso de la República? Yo no sé por qué se vienen a esta hora contra la ministra de Justicia. Que ella no es la ministra adecuada de Justicia, pues probablemente, bueno, seguramente no, pero lo era así y era visible desde el momento en que fue nombrada. Ella no cambió, ella es la misma persona que nombró el presidente Duque. ¿Por qué la nombró? ¿Quién se la recomendó? ¿De dónde se la inventó? Ese es otro tema. Pero ¿quién maneja el Congreso de la República de acuerdo a las leyes vigentes? Bueno, el ministro del Interior. Ah, bueno, muy bien. Sí, eso sí ¿por qué es le cierto. emprenden con la ministra de Justicia? Yo no entiendo. Pues porque era quien estaba disponible, porque recuerde usted, doctor Londoño, que la ministra del Interior estaba prácticamente secuestrada en el Cauca, ¿no? Y entonces le tocó Pero a ayer esta... no. Ayer no. No, ayer estuvo está. ayer estuvo en el recinto. Bueno, ayer, pero ya ayer era muy tarde para ver. Pero le asiste la razón a Sergio en que la ministra del Interior estuvo secuestrada en el Cauca durante casi 26 días, mientras la ministra de Justicia hacía alguna especie de ronda nacional e internacional tratando de explicar por qué era necesario aplicar las 6 objeciones a los artículos de los 159 del proyecto de ley estatutaria. Sin La ministra, sin convicción. ese es el problema, ¿cierto? Ella Tratar no- de explicar algo cuando uno no se lo cree. Ella no estaba convencida de eso. Eso es.
Y eso se sabía cuál es la posición de ella frente a esos acuerdos con las FARC, eso se conocía. Entonces ahora le piden la renuncia y el debate de Eduardo Rodríguez, y bueno, pero lo cierto es que ¿quién es el primer responsable? El presidente de la República. ¿A través de quién? De su ministra del Interior. Entonces el presidente, metido hasta los tuétanos en el problema del Cauca, no podía estar pensando en lo que le iba a pasar en el Congreso. O sí, o tal vez sí. No, pues muy, muy difícil, y cree usted, que fue ministro, sabe perfectamente que es a los que se les delega ese trabajito de manejar la política en el Congreso de la República. Pero también el manejo del orden público de la nación. Claro, pero entonces tiene usted dos ministras. Bueno, en su caso usted hacía los dos papeles, pero aquí hay dos personas, la ministra de Justicia, la ministra del Interior. A falta de una, la otra tendrá que hacer doble esfuerzo para lograr tramitar este asunto. Pero mire usted, doctor Fernando, el tono que desencadenó una verdadera hecatombe al final de la plenaria ayer sobre las 7 de la noche, cuando Eduardo Rodríguez, en estas palabras, le pide la renuncia a la señora ministra de Justicia, Gloria Borrero. Así como yo hoy les digo estas palabras desde las convicciones democráticas, también creo que es tiempo de reconocer que no hubo diálogo, por ejemplo, con el Partido Cambio Radical. Que ustedes citaron a la ministra de Justicia y la ministra no fue. Que debimos tener más diálogo con el Partido Conservador, como me lo dijeron hoy, con la U, con los liberales y con ustedes, la oposición. Trabajemos en lo que nos une. Trabajemos en esa Colombia grande y pasemos la página. Y quiero decirles esto porque aquí traía las proposiciones de cómo debería ser un articulado que ojalá hubiese sido bueno para que todos trabajemos y para que todos hubiésemos pasado la página. Pero ministra, yo hoy sí le digo, aquí nos falta diálogo con el Congreso y nos falta transparencia con el Congreso, decirle las cosas por su nombre. Y por eso, tenga ese gesto de grandeza y hable con el presidente Duque a ver si pasamos la página y con su renuncia resolvemos este gran problema. María. Ahí está. Sí, a ver, si es tan barato arreglar el problema con el Parlamento, pues que se pague ese precio. Renuncia a la ministra y todo queda resuelto. No, no, eso sí no, está muy barato. El tema es que ese Congreso, doctor Fernando, que se renovó en muy poca parte, por lo menos en Cámara, es muy poca la renovación. En el Senado llega casi al 70%. Ese Congreso, esa Cámara de Representantes, la Cámara Santista, es la unidad nacional. Mírelos usted, ahí estaba, bueno, partido de la U. 110-44. Entonces, ¿ahora qué viene? Ahora viene nada menos que el problema de la minga. Allá se pueden cometer equivocaciones todavía más. ¿Cuál es el papel que va a firmar el presidente de la República? Lo que hemos visto, lo que nos han mostrado, el horror de lo que nos han mostrado. ¿Es eso lo que va a firmar el presidente de la República? Y firmado por el presidente de la República, ¿eso qué significa? ¿Y eso qué vale? ¿A qué título el presidente va a entregar 825.000 millones de pesos del erario público a unos señores que acaban de delinquir durante un mes consecutivo, causándole daño enorme a la nación? ¿Eso es una amnistía? Tramítela con el Congreso de la República. Entonces, ¿qué es? El gobierno asume las responsabilidades que tiene ante los daños que se le causaron a las comunidades de Cauca y Nariño. ¿El gobierno las asume? O sea que son 825.000 millones de pesos más los daños causados. ¿Ustedes se dan cuenta? Pues aquí debatíamos antes de arrancar al aire al oído, doctor Fernando, con Sergio, ¿eso qué es? La ¿Es un acto administrativo propiamente dicho? Y pues, dadas las características de lo que estamos viendo, tampoco es un acto administrativo. Y es un contrato administrativo, no es un contrato administrativo. No. ¿Dónde están las condiciones de selección del contratista? ¿Dónde están las cláusulas exorbitantes del contrato? ¿Dónde está la forma del contrato? Eso no es un contrato administrativo. Supongamos que es un acuerdo de ese papel? Supongamos que es un acuerdo de voluntades, pero entonces la pregunta es... ¿Acuerdo de voluntades? Supongamos, en gracia de discusión, doctor Londoño. Entonces es un contrato.
Un acuerdo de voluntades para producir efectos jurídicos es un contrato. Claro, pero la pregunta es, doctor Londoño, ¿cuál es la facultad legal que tiene la ministra o el presidente de la República delegando en la ministra para firmar ese tipo de documentos? ¿Dónde está? ¿Cuál es la ley que los habilita para firmar ese documento? En ninguna parte. Entonces, ¿qué es ese documento? Es que la ley no se negocia. La ley no se negocia. El presidente de la República no está facultado por la Constitución para decir que debe hacer cumplir las leyes, salvo cuando le dé la gana que no se cumplan, y entonces autoriza a los violadores de la ley a que la violen. Y les encima una parte del presupuesto nacional. Pues eso no es posible. Eso no es posible. Y esos 820.000 billones de pesos, ¿a título de qué se le van a entregar a la CREC? 700.000 para la CREC y 120.000 a otras organizaciones, y otros 120.000 a otras organizaciones indígenas. ¿Eso a qué título? El presidente de la República puede resolver y decir, fulanita, gíreme un cheque de 700.000 millones de pesos para la CRIC. Eso no es posible. Eso no es posible. Eso necesita estar en la ley de presupuesto, en la ley de apropiaciones. Y entonces, no, es que aquí está, mire, donde dice educación, sí señor, pero entonces donde dice educación, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Construir escuelas, contratar maestros, hacer esto, aquello. No, yo le delego en la CRIC la facultad de hacer educación en los territorios indígenas. Perdóneme, eso no es posible, eso no es posible. Esa forma de contratación no existe. Y si fuera esa forma de contratación, eso necesita intervención del Procurador General de la Nación y necesita 1.000.000 de requisitos y de condiciones para un acto administrativo de 820.000 millones de pesos. Hágame el favor. Eso no lo soporta el pueblo colombiano. Hay indignación general en Colombia porque ha quedado demostrado, pues primero que las exigencias de los indígenas nada tienen que ver con su condición de ancestral o cosa por el estilo, ¿no? El tema de tierras ha quedado también probado que tienen una cantidad de tierras que las destinan, como usted lo ha dicho, a la contemplación. Y pues la verdad es que en Colombia hay muchos problemas, mucha pobreza, mucha desigualdad para que le den mejor derecho a los indígenas que a los demás colombianos. Y pues tampoco está bien y no se vale que salir a protestar, quemar carros, camiones, dañar vehículos que transportaban también alimentos, bloquear la carretera, dinamitar la carretera, volar una casa completa con 9 integrantes por cuenta de los explosivos que preparaban, tirar papas bomba, andar con machete en mano amenazando la fuerza pública, hacer correr a los del ESMAD y asesinar a un policía del ESMAD sea suficiente motivo para que les den, después de todo lo que acabo de enumerar, y se me habrá pasado muchas cosas. Se le pasó el ataque con ácido a otro policía. Además, gracias. Se les dé 800 y tantos mil millones de pesos. Eso no lo concibe nadie. ¿Y a qué título? No, es que ahí está el problema. En el momento en que se haga la transferencia, porque uno supone que se hará una transferencia bancaria con los 700.000 millones de pesos para la CRIC, por ejemplo, para el CRIC. Pues esos 700.000 millones de pesos tienen que tener un acto administrativo detrás respaldándolo, un fundamento de esa transacción. ¿Cuál irá a ser ese acto administrativo? El presidente de la República debe tener más cuidado con sus actos. Lo del desayuno en la casa del doctor Gómez Méndez con un magistrado de la Corte Constitucional, eso no fue prudente ni oportuno. Y estaba ya con la directora jurídica de Palacio. Pero señora directora jurídica, ¿cómo le recomienda a usted el presidente de la República que haga semejante barbaridad? Cuando uno tiene un proceso en un tribunal y el presidente los tiene continuamente en la Corte Constitucional, no se reúne con los magistrados a puerta cerrada. Eso no puede ser. Yo no puedo creer eso, la verdad. Pues bueno, sí, pero están las fotografías. Es muy grave. De ser cierto, es muy grave. Falta de delicadeza. No es que es cierto. En la casa del doctor Alfonso Gómez Méndez, que tiene el más perfecto derecho a invitar a su casa a quien le dé la gana. Pero nos preguntamos, ¿el presidente de la República se puede hacer el encontradizo con un magistrado de la Corte Constitucional que además, ojo, es el voto definitivo? Sí, señor. La Corte Constitucional 5-4. puede estar dividida en 5 y 4. Sí, señor, así si está. consiguen el voto del Lizarazo, quedan 4 y 5. Y con ese que tiene el voto definitivo se reúnen a desayunar el presidente, la directora del departamento jurídico en la casa del doctor Alfonso Gómez Méndez. ¿Eso qué es? Entonces, Pues, muy grave. bueno, el presidente va a tener que ser más cuidadoso en la toma de sus decisiones.
Y le quiero contar que estamos listos para reunirnos con un personaje del que los colombianos tenemos que sentirnos orgullosos. El doctor Jonathan Malagón González ha sido considerado como una de las figuras jóvenes más importantes del mundo en el Foro Económico Mundial. Sí, señor, gran noticia. Y él es el ministro de Vivienda y hablaremos sobre los temas que tiene a su cargo, que son gravísimos para la nación. Tenemos un déficit de vivienda que siempre ha sido muy preocupante. Desde luego esto no se lo inventó el presidente Duque, sino que lo encontró. La pregunta es cómo resolverlo. En un minuto estaremos con el doctor Jonathan Malagón González, ministro de Vivienda. Y hablábamos con ustedes al oído. 7:41. Radio Red de RCN Radio.